Mickey Harding, hija del director Terence Fisher, durante años trabajó en el área de producción y supervisión de guiones en la cadena Thames Television en diversos programas y géneros televisivos. Estuvo vinculada con el trabajo del restaurador e historiador de cine Kevin Brownlow en la restauración de la versión silente de Ben-Hur y del documental sobre Buster Keaton, Un acto difícil de seguir, dirigido por Brownlow. Madre de 2 hijos dedicados al arte y la música, vive en la localidad de Richmond, cerca de Londres. El nombre de su charla, Mi padre, Terence Fisher. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta versión número 24 del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Es para nosotros un honor y también un tremendo desafío entrar a esta era de las teleconferencias, pero confiamos en que esta primera experiencia va a salir bien y sobre todo con un material importante, humano, dedicado al análisis y la comprensión de la obra de un cineasta como Terence Fisher. En el caso de este cineasta, decidimos incluirlo dentro de la selección que año a año hacemos, porque le dedicamos un simposio anualmente a un director importante dentro de la historia del cine. Primero, porque se cumplen 40 años de su fallecimiento, y segundo, porque ha sido un cineasta cuya obra ha ganado en valor década tras década, después de que sus películas, en su momento, fueran tomadas como meros elementos de entretención, películas para la masa, de un género tan innoble como el cine de terror. Hoy nos vamos a encontrar y vamos a iniciar este camino durante toda esta semana para analizar las implicancias filosóficas, estéticas, morales, simbólicas y también biográficas de este cineasta. Para ello vamos a comenzar con una entrevista que hicimos hace un par de semanas a la hija de Fisher, a Mickey Harding, y la cual traducimos, le pusimos subtítulos para que podamos saber de primera mano algo respecto a la personalidad un tanto esquiva y tímida de este director. Los invito a que veamos este video que hicimos con Mickey Harding. In the name of the Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, we would like to welcome a guest who joined us from England for the opening of the symposium dedicated to the British filmmaker Terence Fisher. Today we have with us Mickey Harding, his daughter, and we will ask a series of questions in order to know a bit more about this man, considered by film experts to be primarily responsible for the development of horror film since the second half of the 20th century. Hello, Mickey. How are you? Welcome. Thank you. Hello, James. I am very glad to have you here with all the community of the Festival of Cine Recobrado, recovered cinema. We work with old prints in 35 and 16 millimeters, and we had 24 years making this festival. And this year is dedicated to your father, Terence Fisher. My father would have been so proud, and I'm delighted to be here. Mickey, well, I'll make a question. Your father's work has been subject of numerous analyses and books, yet he himself has not left many interviews or texts which could help us understand or interpret his work, and even less, get to know him on a more personal level. Which were the character building events in your father's childhood that finally led him into the world of cinema? Well, as you say, there have been many interviews with my father, and he was a very private man, and he was more than happy to talk about his work. But on a personal level, he didn't reveal very much. As far as his upbringing was concerned, I don't think that
would have had any influence on him going into films. I think it was more when he was living in London, going to the cinema in most of his free time, and he joined a film society and became obsessed with film. I think that's when his interest. That's when he decided that film was for him. And the influences, I would say, he was influenced very much by John Ford, particularly Stagecoach, and Frank Borzage was another. He said that he used his films as a template for his own filmmaking. He was a sailorman in his youth. Yes, he went. Well, he was born. He lost his father. His father died when my father was about 4, and he was brought up by his mother, his aunt, and his grandmother. So he was very shy. His mother wanted him to have some kind of male role model. So first of all, they sent him to boarding school at a very young age, and then he went to a training ship, the Conway, training ship for the merchant service. And then he went to sea and went all around the world and never talked about it. Don't know why. And then came back to London and did a job in Peter Jones, which was a huge shop just round the corner from where he lived. He was display manager, and one of the customers said that Gaumont were advertising for trainees at Gaumont, and he went for that and became what he called the oldest clapper boy in the business. But I think it was that time with just going to the cinema and seeing all these films day after night after night, and he just fell in love with it. Yes, he always was attracted by cinema. Yes. Another question: the films that he made, the films that made him famous, The Curse of Frankenstein and Dracula, belong to the genre of horror and fantastic film. This happens between 1957 and 1958. But if we watch some of his first films, like So Long at the Fair or Four-Sided Triangle, we'll find that visual and argumentative elements which will be present in the rest of his work. Did your father believe in the fantastic? Well, he always referred to he didn't like the expression horror films. He always said they were fairy tales, adult fairy tales. I think one can always find some kind of link between his different films, and I would say that his technique and is the same, but it was pure chance, these films, because they were what he was offered. He treated them, and he would treat them in the same way, but the subject matter was just pure chance. Okay. Another one. In French magazines like Midi, Minuit, Fantastique, or Positif, you can find some statements made by Fisher which suggest that he believes that the most important thing in people's lives is not the body, but the soul. Would it be accurate to say that his films are philosophical proposals to understand human nature presented within a popular genre like horror film? Absolutely, I couldn't agree more. And he always tried to bring that out in his work. Mickey, and how did he father see himself with respect to his role as a director who
followed the mandate he was given, a professional who could not choose freely what he wanted to do. We know that he always wanted to make a film with a love story, and in a certain way, he did, but within the framework of a genre like fantastic and horror film. He always referred to himself as a jobbing director. And because he found it difficult to promote his own project. So he accepted what he was offered. But as a director, he approached every project, whatever it was, with equal dedication and enthusiasm. He reckoned his role was to bring the written word to life, and to bring the audience directly into the action and the emotion without being distracted by too much camera tricks, only causing cuts or zooms when it was a specific dramatic effect. So the audience, in fact, becomes the camera. You're not looking at, you're with the story, not with what the camera is doing. You're just there. Does that make sense? Yes, Right. makes sense. You told me once that he developed his camera movements in the frame in his films with the help of Bernard Robinson, the art director. What can you tell me about the relation between your father and Bernard Robinson? What do you remember about? I don't remember anything, but I know that because I was so young, I was so little, but my father really admired Bernard Robinson because he always produced a set that he would know either by instinct or from discussions which shots would be needed, and he'd have walls that you could pull out, and it could be used in all sorts of different ways. They must have had discussions about it. They must have had discussions. But I know that I really admired Bernard Robinson. He loved the sets. Did he told you something about Jack Asher, the director of photography? Well, there was something I read. He didn't tell me anything. He didn't discuss his work at home. I've learned so much from reading interviews, but I know that there was Jack Asher. He was the one that it was lightness, darkened lightness, pools of light. Was that him? I don't know. I can't answer that. Don't worry. Another question. Which was his relationship with Hammer Films, with the film company? Did he have a close friendship with Peter Cushing and Christopher Lee? They made 12. Well, the whole company was like a theatre company, because they were all the same people that came on the films, and there was great camaraderie between everybody. Christopher Lee was not the easiest person to get on with, but my father had I would say a professional relationship. It worked. He had a closer relationship with Peter Cushing because they both shared this definite thought that there was life after death. And I know that when Peter Cushing's wife died, my father and he had many discussions and letters about this. So there was that was a deeper relationship. But it was in general, it was very friendly company, because they were the same people. They knew what they were doing. They all knew what they were doing. They were used to working with each other, particularly with these very
past turnaround Hammer horror films, and my father knew that everybody knew exactly what they were doing, and it wouldn't take long explanations to say what he wanted. They'd know. So he would always, as I spoke before, he preferred not to come on set and talk to everybody at once. He would go and see people individually, actors individually, take them through any problems they might have. Go and see the lighting cameraman individually on set, everybody individually, and then just let it go. Action, and then they were there. He didn't do any storyboards either, nothing like that. He would let the actors, I think they'd have one rehearsal maybe, but he'd let the actors move naturally and then work the camera angles around them, unless it was a set. But in general, he would let the actors perform naturally. Which was his favorite film, his personal film? He loved Dracula. He loved the first Dracula. And yes, I think that was his favorite. He liked the Frankenstein as well. He always had great admiration for Peter Cushing, both as Dracula and as the monster, because he thought that Christopher Lee's training in ballet and mime were just were perfect for both roles in different ways. It made Dracula look somehow, well, unearthly, and Frankenstein, the movements could show the pain and sorrow of the creature. Yes, he had great admiration for that. Well, I can imagine that your father didn't expect the smashing hit of these two films, Frankenstein and Dracula. His career changed with the success of his films, and in which way? He did it. He did know that Dracula was very special, and it was the newspapers and critics absolutely hated it. It was, but he said, "You'll be what?" Like he said in some interview, "You'll be watching it in 20 years' time." Let alone, I mean, how long ago is it now? I went to the 50th anniversary, but I don't think even he thought it would last this long. But he knew it was special, and it 62 years, and we are talking about this 62 years. It's extraordinary, isn't it? Yes. Yes. And another question. How was your father's life after Frankenstein and the Monster from Hell, his last film? Did he receive recognition for his contribution to this cinema genre? Yes, he would. You should. This is a question for Tony Dalton, who spent a lot of time with my father and my mother. I was living at the other end of the country, and he used to take my father to film conventions and things like that. He would be able to tell you, yes, but there was a lot of interest. There was a lot of interest, but my father was very shy. Did your father consider himself as a working class director? He considered his films like pure entertainment or something else? Well, whatever he was offered, he would drag as much out of it as he could. And
he was working to an audience. That's all I can say. Explain to me what you mean exactly. The films he made was not for the critics in that time, but for the audience, a popular film, a popular kind of genre film. Yes. I think he never thought that his films will be analyzed by researchers. No, No, never. never. He didn't. He didn't, and he was surprised at first and didn't know how to cope, didn't know how to respond to it, really. I mean, apart from sort of fundamental feelings about, you know, about life and death and emotion and love, and but real philosophical stuff is he wasn't expecting that sort of interest in it, I don't think. Well, Mickey, I thank you very much for sharing these minutes and helping us to reveal Mr. Fisher's personality, his working process, and the outreach of his work. We strongly believe that as time goes by, and we can already see it, his films will keep growing, not only in popularity, but as works of art, with deep aesthetic and moral values. This is what has turned them into classics and has allowed them to stand the test of time. Thank you for being part of this symposium dedicated to one of the great directors of all times, your father, Terence Fisher. Many thanks. It's a great pleasure. And we hope to have you here in Valparaiso in another occasion. Well, that would be wonderful. Thank you. Thank you for dedicating your symposium to him. Thank you, Mickey. Goodbye. Goodbye. Bueno, Miki terminó bien emocionada. También hablo por mi parte. El hecho de poder comunicarse con la hija de uno de los directores responsables de que muchas personas se hayan convertido en cinéfilas al ver o al haber visto, ya sea en televisión, en trasnoche o en la época de estreno de las películas, estos films maravillosos con colores extraordinarios que solamente Terence Fisher sabía cómo lograr con el sistema Technicolor y con su equipo. Ha sido un honor poder haber contactado a Mickey Harding y conversar un poco. Lo mismo con Tony Dalton, a quien tendremos este viernes. Ahora, respecto al carácter de Fisher, de quien se menciona en esta entrevista que era muy reservado, Mickey me contó en otra ocasión que él era producto de una educación victoriana en Inglaterra, de aquellos hombres que trabajaban y su vida laboral quedaba fuera de la puerta de la casa y no se conversaba nada al respecto. Un hombre muy reservado. De hecho, Mickey comenta que aprendió mucho sobre su padre leyendo entrevistas, más que conversando con él. Pero ese tipo de situaciones y anécdotas, como por ejemplo que ella solo una vez acompañó a su padre a un rodaje a la Hammer porque no se aceptaban visitas en el set. Estamos hablando de películas que se filmaban en un periodo de 4 a 5 semanas, donde todo el equipo tenía jornadas de 10 horas, 12 horas de rodaje, muy concentrados, y para respetar el plan de rodaje y el presupuesto, muy pequeño. Por lo tanto, ese tipo de situaciones, más el hecho de una anécdota, no sé si ustedes habrán visto La maldición del hombre lobo, cuando el personaje de Oliver Reed le tira a unos pueblerinos un fardo de paja en llamas, lo tira desde lo alto de una cornisa. Mickey me contaba que los extras estaban parados
y Oliver Reed tiró el fardo ardiendo y Fisher no gritó acción ni nada, simplemente ya estaba filmando con la cámara y la reacción que vemos de esta gente huyendo del fardo envuelto en llamas es verídica, ¿eh? Es decir, nadie se esperaba que le tiraran eso encima. También eso revela un poco el carácter de Fisher. Ahora, tenemos que hay libros, estudios, análisis donde se analizan símbolos, valores morales, religiosos, pero también hay que tener en consideración que cineastas como Fisher, y en la misma generación tenemos a Ford, a Howard Hawks, a Wilder, a Hitchcock, Buñuel, ellos no eran teóricos, actuaban de forma intuitiva, por lo tanto, muchas veces los descubrimientos que académicamente se van haciendo sobre sus obras corresponden a un análisis y a una toma de distancia respecto a la película. Ellos probablemente intuyeron algún factor visual o simbólico, pero no eran conscientes de las profundidades que se encuentran en sus obras. Fueron artistas que actuaron bajo un sistema, bajo presión, que no podían elegir lo que querían hacer, pero aquello que hicieron ha trascendido la prueba del tiempo. 62 años para el Drácula, 63 años para la maldición de Frankenstein, y tal como se mencionó en la entrevista, todavía seguimos hablando y analizando esas películas. Bueno, ¿hay alguna pregunta, consulta? Hola Jaime, ¿cómo estás? Por acá Manuel. Tenemos algunas preguntas y hartos comentarios nos han dejado nuestros amigos que han estado el día de hoy con nosotros. Hay algunos saludos. María Paz nos pone gracias al Cine Recobrado por un simposio sobre Terence Fisher. Por favor, mándenle a ella nuestros cariños cinéfilos. Por acá, Séptimo 29 Gamer nos pone gracias por entregarnos un material de conocimientos en el mundo del cine. Saludos desde Chile. Nosotros enviamos saludos desde Valparaíso también. Hay una excelente entrevista, nos ponen por acá. Y acá hay dos preguntitas que empiezan a aparecer. La primera es más que nada una especie de frase que dice, de ahí viene lo de trabajador. Separaba su vida íntima y laboral, creo. No sé qué nos puedes decir con respecto a esto, Jaime. Bueno, es una forma de crianza, es una conducta que también nuestros abuelos y bisabuelos la tenían. Es decir, había dos tipos de vida, la vida pública, laboral, profesional, y la vida privada, en familia. Y en esa época, estamos hablando de los primeros 50 años del siglo pasado, era, era una conducta normal. Hoy día hay mucha más comunicación y fluidez dentro de la familia. Los problemas se conversan, los problemas del trabajo, las frustraciones. Pero acá, al parecer, Fisher dejaba todo eso fuera, ¿no? Le impedía la entrada a su hogar, por lo cual no contaminaba, pero tampoco su familia lograba conocer más acerca de su trabajo. Es curioso, era un hombre que consideraba que solamente estaba cumpliendo con aquello para cual lo habían contratado. Y lo que vemos hoy día son obras de arte. ¿Mm? Siempre se habló de la humildad y la modestia, tanto de Terence Fisher como de su amigo Peter Cushing. Y acá creo que pudimos comprobarlo hoy día. ¿Mm? Un hombre tímido que daba entrevistas muy acotadas, muchas de ellas Tony Dalton las recopiló para el libro que va a lanzar, Terence Fisher, maestro del terror gótico, y vamos a conversar el viernes con Dalton acerca de estos temas, pero lograr encontrar ese material, leerlo y empezar a procesarlo es un poco difícil, ¿no?
revistas inglesas, revistas francesas, nada más. Los franceses creo que fueron los responsables de recuperar la figura de Fischer, porque siempre han sido muy afectos a lo fantástico. De hecho, a lo menos hay 3 revistas en Francia, o existían 3 revistas entre los 60 y los 80 dedicadas al cine fantástico, con entrevistas a Terence Fisher. El resto del mundo simplemente tomaba las películas como una entretención, una forma de pasar el rato, 80 minutos, media hora, para entretenerse y asustarse con estos personajes. Pero si empezamos a ver la disposición de los objetos, el uso de los colores, los símbolos que constituyen esos objetos, más el marco que tenemos fantástico, donde la representación del bien y el mal, donde en algunos momentos hay una ausencia de Dios, ha dado incluso para que en Estados Unidos se haya hecho un libro sobre lo religioso en el cine de Fischer. Por lo tanto, podemos hacer una distinción. Hay cineastas que conscientemente realizan un cine intelectual con uso de símbolos, etc. No vamos a mencionar nombres, pero los cinéfilos saben a qué tipo de cineasta me refiero. Y tenemos a otros realizadores que, como ya mencionábamos, no son conscientes de lo que están realizando. Actúan por intuición, por instinto. En el caso de Fischer, tal como menciona su hija, él cuando joven trabajó en una tienda adornando vitrinas, colocando y disponiendo objetos en vitrinas. Yo creo que su capacidad para componer imágenes y componer planos viene de ahí, una inteligencia visual tremenda y también la confianza que depositaba en su equipo técnico y en sus 2 actores principales, Cushing y Lee. La presencia, los movimientos, la manera de robar la escena y de imponerse por la sola presencia, es también parte de este universo visual ficheriano que nos ha sido legado. Ahora Fischer no solamente comienza con La maldición de Frankenstein, ya tiene unos flirteos con lo fantástico desde sus primeras películas, Coronel Bogey, fines de los 40, Extraño suceso, que acá se llamó Idilio en París, también sobre una persona desaparecida misteriosamente, El triángulo de 4 lados, etc. Stolen Face. Es decir, siempre estuvo vinculado de alguna u otra forma a elementos extraños, ya sea colindantes con el terror y lo fantástico y con la ciencia ficción. Algunas películas de cine negro, pero lo que Fischer siempre deseó hacer fue una película de amor y películas cómicas, lo cual no se le permitió. Por lo tanto, cuando veamos Frankenstein creó a la mujer, hay que verla no como una película de terror, sino como una historia trágica de amor, de 2 seres separados por el destino, pero reunidos bajo la ciencia y la brujería del barón Frankenstein. Es una película muy poética, muy lírica, triste y hermosa a la vez. Yo creo que ahí Fischer puso algo de su alma en esa película. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Mira, no, creo que con este análisis lograste responder varias preguntas que nos han llegado. También siguen llegando agradecimientos por la entrevista de muchas personas. Don Roberto Trejo también nos manda muchos saludos, se los devolvemos, ¿no? Mucha energía. Don Bastián Silva, don Patricio González, Constanza Campos, don José Romero, que nos escribe desde Lima, desde Arica también nos escriben de Argentina. Vamos a hacer un pequeño filtro dada el análisis que hiciste acá. Carlos Morales nos pregunta, ¿sabes algo sobre si Horror of Drácula tenía permiso para usar el libro de Stoker? Saludos también desde Arica. Mira. Gracias. Bueno, para esa época, adaptar Drácula ya no era un gran problema porque la novela había caído en dominio público. Los problemas que tuvo Murnau, ¿cierto?, para Nosferatu,
en la década del 20, estaba viva la viuda de Stoker y existían derechos sobre la novela. Pero ya para el 58 vamos a tener que hay dominio público y la película es una adaptación de esta novela, no tan literal, pero más allá de la cercanía o la fidelidad con la letra, es la cercanía que hay con la estructura de la novela y el personaje de Drácula. Porque hay muchas películas de Drácula, incluyendo la de Coppola, que es una película sobre Drácula, pero sin el personaje de Drácula. Drácula es un personaje que no está presente en primera persona en la novela. La novela es epistolar. Por lo tanto, los personajes se refieren a él a través de cartas, diarios de vida, telegramas, grabaciones de voz. Drácula no interviene en la novela. Por lo tanto, su presencia está velada. Y está presente justamente por la ausencia. Y las películas que logran captar esa naturaleza del personaje son justamente el Nosferatu de Murnau y el Drácula de Fischer. Probablemente las dos mejores versiones, y también si incluimos la versión de Werner Herzog, serían las tres películas definitivas sobre el personaje. Pero recuerden siempre que adaptar no significa hacer una transición literal de la obra literaria o de la fuente literaria al cine. Son dos modelos distintos de narración. Por lo tanto, lo importante es tomar elementos que sean característicos de la esencia de los personajes y trasladarlos a la pantalla. Yo creo que eso es lo máximo a lo cual se puede aspirar, porque si intentamos trasladar la novela Drácula al cine, saldría una película de unas 8 o 9 horas, y el cine está para relatos breves, estandarizados, en 2 horas. Y que eso es lo que podría comentar al respecto. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Desde las otras redes sociales de Facebook nos preguntan, bueno, te envían, Jaime, muchos saludos. Ahí parece que haces clases de cine hace un tiempo porque son demasiados los saludos que llegan de alumnos y alumnas. Saludos, profe Jaime, un grande. Felicidades por seguir con el cine recobrado y gracias por acercarme a Terence Fisher hace un par de años atrás en la Universidad de Playa Ancha. Mi pregunta es en torno a si ¿es la trilogía de Drácula la más influyente de las películas de Fisher en la Hammer Productions? Fueron las más famosas, las que recaudaron más dinero, y las que permitieron hacer el resto de películas. Estamos hablando de películas que fueron hechas con muy bajo presupuesto. Estamos hablando que Drácula fue producida con aproximadamente $150.000 de la época. Ed Wood hacía películas con un poco menos de eso. Pero si vemos la diferencia, la calidad, los valores de producción, la puesta en escena, son espectaculares. Uno no pensaría que son películas de bajo presupuesto. Y lo que recaudaron aproximadamente son entre 70 y 80 veces el costo de producción. Y eso permitió asegurarle a la Hammer seguir haciendo películas hasta que se acabaron los productores y las asociaciones con distribuidoras americanos, por allá por 1972, 73. Son las películas más reconocidas, las más exitosas, pero si hubiese que elegir películas que definan la relación de Fischer con la Hammer, esas serían, sin lugar a dudas, de la ópera y La maldición del hombre lobo. Son películas que fueron fracasos de taquilla, pero son sendos estudios acerca de la trascendencia del alma humana, del concepto de la creación artística, del sufrimiento y de lo importante que es, tal como planteaba Nietzsche, la creación. El hombre tiene una misión acá en la Tierra, que es crear. Y esas dos películas están muy cercanas a ese espíritu trágico, romántico, que el público no entendió en su momento, pero que en el ámbito académico y también cinéfilo son películas que han sido revalorizadas por plantear temas serios
enfundados en la apariencia de una película de terror, de una peliculita de terror. También tenemos una lectura política. La lucha entre el bien y el mal no solamente eso, es una lucha de clases. Aristocracia versus burguesía o aristocracia versus proletariado. Y también tenemos otra mirada que es plantear los horrores de la historia y la maldad intrínseca en el ser humano en el siglo XX, pero a la luz del pasado. Son poquísimas las películas de Fincher ambientadas en el siglo XX. Todas van desde 1899 hacia atrás, pero son lecturas metafóricas acerca de la Segunda Guerra Mundial, acerca de una Inglaterra conservadora versus un partido laborista que asume el gobierno a fines de los 50, y probablemente también nos muestra este proceso de maduración del cine británico con jóvenes directores como Tony Richardson y el free cinema, donde algunos críticos de cine como Ascanio Cavallo y Antonio Martínez han dicho que las verdaderas películas del free cinema eran las de Fincher y no las de Karel Reisz o Tony Richardson. Son mucho más furiosas y nos muestran esta ansiedad y esta lucha por romper un molde de lo establecido y plantear una dignidad humana, más allá de las clases, una dignidad para las personas. Por ahí van los alcances de la obra de Fincher. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Nos siguen llegando mensajes, preguntas. Don José Romero nos comenta que agradece infinitamente al Festival de Cine. Un abrazo cinéfilo desde Lima. Él hace un par de preguntas, pero hay una de las que hace que me parece interesante responder acá en el simposio. Él pregunta si en vida recibió el reconocimiento de la crítica especializada. Lo invitaron a convenciones en Inglaterra. También lo invitaron a Francia. Viajó junto a Peter Cushing, creo que el año 72. Recibió un premio Georges Méliès, ¿cierto?, por su contribución al cine fantástico, pero en sí estamos hablando de festivales o reconocimientos de nicho, de cinéfilos. La industria no lo reconoció nunca, lo cual es una deuda hasta el día de hoy. Pero si dejamos los premios y los reconocimientos de lado, qué mejor reconocimiento, como hablábamos con Mickey Harding, es que 60 años después sus películas se sigan exhibiendo, sigan habiendo reposiciones en formato fílmico, tanto en Inglaterra, Francia y España. Sus películas vuelven a reestrenarse cada cierto tiempo. Y acá la edición en DVD, Blu-ray, que siguen vendiendo. Es decir, sus películas siguen estando ahí presentes, porque en su época había un grupo de niños que se llamaban Martin Scorsese, Joe Dante, está también ahí Jonathan Demme, está Steven Spielberg, George Lucas, que fueron a ver estas películas en su estreno y los llevaron a ser directores de cine. Y posteriormente trabajaron con Peter Cushing y Christopher Lee. Estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. George Lucas trabaja con Peter Cushing, Christopher Lee iba a ser el Grand Moff Tarkin y Peter Cushing iba a ser Obi-Wan Kenobi. Pero por un problema de producción, Cushing sube a Obi-Wan Kenobi y Alec Guinness, a Grand Moff Tarkin, y Alec Guinness sube a Obi-Wan Kenobi. De todas maneras, para la segunda trilogía, Christopher Lee estuvo presente como el Conde Dooku. Entonces Tim Burton también lo rescata. Es decir, dentro de la cultura popular y el espíritu cinéfilo, sus películas marcaron una época y le partieron la cabeza a aquellos que la fueron a ver. Probablemente hoy día podemos pensar que son películas que contienen muchos clichés y lugares comunes,
Bueno, lamento decir que estas películas son el origen del cliché y los lugares comunes. Ellas reinventaron todo a partir de una lectura social, sexual, estética, simbólica. Yo creo que esas son las importancias y los aportes que Fischer no fue consciente o bien no le dio mayor importancia. Era un director que trabajaba, tenía trabajo y punto. Perfecto, Jaime. Nos siguen llegando preguntas. Bueno, te siguen saludando, Jaime. Estoy un poquito impactado con la cantidad de alumnos y alumnas, y exalumnos y exalumnas que te saludan. Hay una pregunta bien interesante que hace Jorge Fuensalida, donde dice, se mencionó la filosofía de Terence Fisher, lo abordaste un poquito, pero pregunta, ¿qué tan prominente era su corriente de pensamiento en sus películas? En una entrevista que él dio a una revista llamada Positif, él plantea que para él lo importante no es en la vida del hombre, ¿no? No es el cuerpo, no es la materialidad, sino el espíritu. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Que era lo que conversaba con Peter Cushing. Por lo tanto, la postura de Fischer es metafísica. Tratar de mejorar como seres humanos, tratar de ser buenas personas, hacer las cosas de la forma más correcta posible, perfeccionarnos como seres. ¿Para qué? Para cruzar el umbral y partir hacia esa otra vida. Es decir, hacer la tarea dentro de nuestra vida física, material, para después partir. Eso es lo que Fischer planteaba. Y es lo que uno siente también al ver sus películas. Una de sus películas desesperadas es El fantasma de la ópera. El profesor Petri necesita pasar el don, su conocimiento, su palabra, y elegir a un Mesías para que siga por ese camino y siga cultivando ese don y beneficiando a la humanidad con ese don. Lo cual transforma al fantasma de la ópera, más que en una película de misterio, en una película mesiánica, donde el profesor Petri, Pétreo, Pietro, Pedro, le habla a la cantante Christine, Cristos, aquel que tiene la llama interna, aquel que sigue al Mesías. Es decir, podemos encontrar simbología desde los nombres de los personajes hasta el uso del fuego para comunicarse. Siento que esa película lo define como hombre y como cineasta. Para ir cerrando, Jaime, muchas gracias. Hay dos preguntas en una que voy a hacer acá que nos escriben en redes. Don Byron Cabezas nos pregunta, mira, las otras películas de Hammer, no dirigidas por Fischer, ¿siguen de alguna forma la estética, el lenguaje, el tipo de montaje creado por Fischer? ¿Y qué cineasta sería el más cercano? Y mira lo que nos dice acá don Miguel Guerra. Bueno, también dice, profesor, felicidades por un nuevo festival. Y quería preguntar si Todd Browning fue alguna influencia para Fischer. Creo que las podríamos unir, ¿no? Sí. Bueno, hay que entender que las películas de la Hammer son películas seriadas, es decir, películas que se programaban en un plan de rodaje muy acotado. Muchos actores pasaban de película en película y también el equipo técnico. Por lo tanto, tener un aspecto visual similar es insoslayable. Y de todas maneras, si uno ve otras películas dirigidas por Freddie Francis, por John Gilling, claro, podemos encontrar algunas similitudes visuales, pero el uso de la cámara y la disposición de los elementos ornamentales
y los objetos símbolos dentro del plano son distintos, ¿ya? E incluso si vemos otras películas de Fincher, donde parte del equipo técnico ha cambiado, o bien películas hechas para otras productoras que no fuesen la Hammer, también volvemos a encontrar esa misma disposición de los elementos. Por ejemplo, el arriba, abajo, derecha, izquierda, que son aquellos elementos por donde transitan la normalidad y la anormalidad, o el bien y el mal. También los objetos que forman números y múltiplos, el 3, el 5 y el 7, a través de candelabros, columnas, velas, etc. Tenemos todo eso, que si bien pueden estar presentes ornamentalmente en la película de otro director, en Fincher adquiere otra lectura porque está integrado a la historia, está integrado a la descripción del personaje. Los objetos ayudan a describir la personalidad de quien los usa o a quién pertenecen, lo mismo que las casas, los lugares. Y en el caso de Todd Browning, Fincher declaró que sus directores favoritos, aparte de John Ford, de quien adquiere el tema de la composición y los planos largos, es decir, que todo fluya dentro de un plano sin cortes, es lo mismo que hacía Ford. También admiraba mucho a Todd Browning y a Merian Cooper, que fue el director de King Kong. Él siente que esos directores fueron su influencia. Así que muy acertado lo que dice don Miguel al hablar de Todd Browning. Efectivamente, un cineasta que también se especializó en lo extraño, en lo macabro, y que también no le dieron la importancia que tenía en su época, y ahí murió, olvidado. Y sus películas todavía siguen vigentes. Perfecto, Jaime. Las últimas dos preguntas, bueno, es una pregunta y el otro es una pregunta más fuera de tópico. Don Patricio González nos pregunta, ¿por qué Drácula fue teniendo tan poco diálogo en las sagas posteriores? Y mira acá una pregunta bien particular. Miguel Bartolomé nos dice, hola, una pregunta fuera de tópico. ¿Ese libro blanco con un recuadro naranjo que está atrás es de Humberto Eco o me equivoco? Él lo pregunta porque cree haber visto una copia de ese libro en la biblioteca de sus padres y no puede evitar preguntártelo, Jaime. Y pide que lo disculpen también. Claro. La respuesta es equivocado. Siga participando. Es de Mario Benedetti, el libro. Y respecto a la otra pregunta acerca de por qué Drácula dejó de hablar. En la primera película solo habla al comienzo, tiene algunas frases. En Drácula, Príncipe de las Tinieblas, ya no habla, solamente gruñe. Christopher Lee estaba cada vez más molesto con los guionistas porque sentía que no acudían a la novela en busca de material para poder desarrollar los guiones. Sentía que Jimmy Sangster y después John Elder, que era el productor Anthony Hintz, creaban una historia nueva y de ahí insertaban el personaje de Drácula. Por eso la molestia, su disgusto y su desdén al momento de interpretar a Drácula en cada una de las secuelas. Por eso, mientras menos diálogo hubiera, mientras menos hablara Drácula, mejor, ¿cierto? Y ojalá estuviese dentro de un lugar más o menos gótico. Esos eran los únicos requerimientos que pedía Christopher Lee para volver a colocarse los colmillos. Perfecto, Jaime. Bueno, les vamos a dar las gracias a todos los amigos y amigas que nos han hecho preguntas y sobre todo también a los que han dejado muchísimos saludos, Jaime, te los vamos a hacer llegar, porque parece que hay un reconocimiento ahí a la labor que has hecho con el cine. Por acá estamos ok, querido Jaime. Muy buenos días. Muchas gracias. Así que no sé si quieres hacer algunas palabras de cierre para ir terminando esta jornada de hoy. Bueno, tratamos de incluir en el simposio a expositores con experiencia en cada uno de sus campos y con temas que abarquen desde la biografía
hasta el análisis literario, la figura de la mujer, el concepto de lo fantástico, la figura del vampirismo, la adaptación literaria. Es decir, durante toda la semana nos van a quedar 8 exposiciones, 2 diarias, con estos invitados quienes van a tomar como referencia de partida las películas de Fincher para desarrollar estos temas que van a profundizar en diversas materias. Y es lo ideal dentro de un simposio, abarcar la mayor cantidad de especialidades y reunirlas en torno a un fenómeno común. Así que esperamos que todos los inscritos y las personas que participaron hoy día puedan unirse de aquí al viernes 6 para aprender, porque el Festival de Cine Recobrado no es solamente exhibir películas, películas antiguas, películas viejas, también es formar y hacer academia, de alguna u otra forma. Es uno de nuestros objetivos, ayudar, formar también masa crítica. Así que la invitación queda extendida para todo el resto de la semana y después para las actividades que vamos a tener a partir del 28 de noviembre y que va a implicar las exhibiciones en las calles de Valparaíso, el cine en tu ventana y después un autocine en el Parque Cultural Valparaíso. Todo esto con proyectores de 35 y 16 milímetros a cuestas. Eso sería, Manuel. Muchísimas gracias, Jaime. Qué bueno que nos hayas recordado un poquito lo que viene. En los siguientes días también les vamos a, obviamente, a comentar nuestra programación que se viene y que comienza, ¿cierto?, a fines de este mes. Un festival muy diferente que va a estar, obviamente, en las calles, cuidando, obviamente, a los ciudadanos de Valparaíso y haciendo actividades, ¿cierto?, que teníamos en décadas anteriores, ¿no? Como lo es sobre todo el autocinema, el cual se va a hacer en el Parque Cultural de Valparaíso, así que los invitamos también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, porque por ahí siempre vamos comunicando lo que vamos a hacer y lo que hacemos. Y los invitamos para el día de mañana también, siempre. Nosotros tenemos una gran hermandad, idealmente con la puntualidad, entonces siempre estamos partiendo idealmente en el horario que proponemos, que es a las 11 de la mañana. Y les deseamos a todos y todas que tengan un muy buen día, ya a esta hora ya unas muy buenas tardes en Chile. Muchas gracias por la presencia y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao, Jaime. Chao.